La mesa directiva de la Convención Constitucional ingresó una denuncia ante el Ministerio Público contra el constituyente Rodrigo Rojas Vade, que confesó haber fingido tener cáncer. En el documento, que fue presentado ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se da cuenta de cómo autoridad electa, Rojas, quien era uno de los 7 vicepresidentes del órgano, realizó una declaración de intereses y patrimonio donde apunta a una deuda de crédito de consumo por la suma de 27 millones de pesos, justamente explicada por un tratamiento a esta enfermedad ahora que sabemos inexistente. Rojas Vade saltó a la política como uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, un grupo de independientes que emergió de las manifestaciones de octubre del 19, articulando su discurso y campaña a la convención en torno a su enfermedad, sobre la que habló en varias entrevistas y en redes sociales. Ahora, el futuro político de Rojas Vade es incierto, dada la excepcionalidad de la situación. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Poniéndonos la mascarilla, saludamos a nuestro invitado Fernando Atra, que es constituyente de Apruebo Dignidad. Fernando, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Partamos por esto último, sobre esta denuncia que hace la convención, porque hasta ayer habíamos visto declaraciones de su presidente, Elisa Loncón, que eran de alguna manera, que no daban claridad qué es lo que iba a pasar. Dijo, esperemos qué es lo que va a pasar, pero hoy día ya tempranito el vicepresidente Jaime Baza dice, aquí no va a haber defensas corporativas, y probablemente marca un antes y un después, y en la tarde esta denuncia formal de la institución. Sí, de hecho yo creo que es bueno que hayan dado el paso de hoy día. En mi opinión, la declaración de ayer de la mesa podría haber sido más enérgica. Y entonces creo que lo que hicieron hoy día, como que, por así decirlo, vuelve sus pasos sobre sus pasos y corrige eso. Yo creo que lo que hizo el convencional Rojas Vade es vergonzoso, es inaceptable. Y causa, bueno, una preocupación generalizada, totalmente justificada. Y por eso creo que era fundamental que la mesa adoptara una posición dura con él, más dura de la del fin de semana. Y yo creo que con eso, con lo que ha hecho hoy día, aparece esa posición, y yo creo que está bien eso. Si hay alguna institución en Chile que hace camino al andar, hoy es la convención, que es inédita, y si hacía camino desde la impunidad o taparle a uno de los suyos una situación como esta, probablemente hubiese sido una herida, no de sé de muerte, pero de una cicatriz muy difícil de tapar. Bueno, yo no diría que, o sea, yo creo que la declaración del fin de semana podría haber sido más enérgica, pero yo no diría que había un intento de tapar nada. De hecho, era una declaración a propósito de aceptar la renuncia al cargo de vicepresidente de la convención que él había presentado. Así que, no, yo creo que nunca hubo disposición a tapar nada, pero yo creo que sí había una cierta preocupación, por así decirlo, humana con el personaje, que hacía que la reacción respecto a la dimensión pública del problema fuera un poco morigerada. Y yo creo que, o sea, por supuesto, todas las personas hagan lo que hagan, son seres humanos, y cuando un ser humano está pasando por un mal momento, uno tiene cierta simpatía a eso, pero yo creo que eso tiene que ser dejado completamente de lado en el juicio público sobre lo que él hizo. Que no yo estamos creo que, hablando de la persona, no, por eso, o sea, de la institución. En términos, si yo me encuentro con él en términos personales, por supuesto, yo le voy a manifestar también preocupación por cómo lo está sobrellevando él esto, porque ¿por qué habría de ser un problema que uno mostrara preocupación por el sufrimiento del prójimo? Pero eso no quita que en términos del sentido público de lo que hizo, esto es algo que está totalmente más allá de lo aceptable. Algunos dicen que se exagera un poco porque como está el país con alguna suerte de grieta, que solamente porque es de un sector, que se hace... Aquí hay un problema político de fondo, te he escuchado decir, que me gustaría que trataras de conceptualizar y profundizar más. ¿De qué estamos hablando políticamente, más allá de los jurídicos? O sea, yo creo que desde el punto de vista, o sea, yo creo que cuando lo discutimos en público, así como en un canal de televisión, el foco no está puesto en el problema individual. El foco tiene que estar en la convención y el proceso constituyente, ¿no? Cómo esto refleja en la convención y el proceso constituyente. Yo creo que es muy importante que separar las cosas, que quede a un lado esta mentira del convencional Rojas y al otro el proceso constituyente y la convención.
Y eso supone... bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen eso significa que tiene que dejar la convención. Él algo insinuó en algún video que él... Siento que tengo que dejarla. Sí, y yo tiendo a pensar que eso es verdad, que debería dejarlo. Ahora, el problema... Si se puede o no. Es que no es trivial eso, cómo sale. Y a mí me sorprende que toda esta discusión ha asumido que es trivial, que es cosa de que él diga, me voy, o que es cosa que la convención decida sancionarlo con la destitución. Yo creo que esas cosas son totalmente imposibles. ¿Por qué no puede, alguien me decía la mañana, pero toda persona tiene derecho a renunciar a cualquier cosa? En este caso no puede renunciar. ¿Por qué? Bueno, primero que nada uno podría apelar a argumentos de reglas jurídicas, ¿no? Hay una regla. Primero, el estatuto de los convencionales es el de los parlamentarios. Todo lo que se dice de los parlamentarios, entonces se dice también de los convencionales. Eso por disposición de la Constitución. Mientras no haya disposiciones especiales. Claro, salvo que haya disposiciones especiales. Los parlamentarios, hay una regla que dice que pueden renunciar por razones de salud, cuando tienen una condición de salud que les hace imposible desempeñar el cargo, pero que eso ni siquiera en ese caso un parlamentario puede simplemente renunciar. Eso tiene que ser calificado por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué tiene que ser calificado? ¿Por qué no basta que con un certificado médico, si uno piensa, un parlamentario diga, mira, en estas condiciones no puedo realizarlo? Porque la renuncia de un representante es una cuestión que perjudica, no al representante, eso es un detalle, perjudica a los representados. Se quedan sin... Exactamente. Entonces no puede ser trivial que un representante deje de desempeñarse como tal. Entonces tiene que probarse, solo en ese caso, una cuestión bien exigente. Y entonces yo creo que es bien absurdo decir, mire, si usted invoca razones de salud, tienen que ser razones de salud que le hagan imposible desempeñar el cargo y tiene que ser calificado por el Tribunal Constitucional, pero además usted puede renunciar por cualquier razón. O sea, eso no tiene ninguna lógica. La lógica es, en principio, un parlamentario no puede renunciar a su cargo porque con eso compromete la fe pública en otro sentido, desde el punto de vista de sus representados. Y eso creo yo, en el caso particular del convencional Rojas, tiene un problema adicional. Y es que la regla de reemplazo para los parlamentarios, que se aplica a los convencionales, es que los parlamentarios que son militantes de un partido político son reemplazados por la persona que designe el partido político respectivo. Esa regla la hemos visto en operación varias veces. Claro. Es bien escandalosa, ¿no? Ha suscitado bastante crítica, pero bueno, esa es la regla. Es la que hay. Y no era así antes, es relativamente nueva. Exacto. En el caso de parlamentarios que son independientes, pero se han presentado, por así decirlo, patrocinados por un partido político en una lista de coalición, elige el mismo partido político. Es del partido cupo, por así Decirlo. Exacto. Y en el caso, pero dice aquí no hay nada de eso. En el caso de los candidatos independientes, el cupo no se reemplaza. Entonces, si él cesara, por alguna razón, ese cupo no se reemplaza. Y eso tiene además la gravedad que yo creo que en la discusión tenemos que tomárnoslo como una cuestión grave, de que distorsiona la voluntad popular manifestada en la convención. Va a haber gente sin representación. Y no solo eso, sino que además la correlación de fuerzas, sí, la representación de distintas visiones constituyentes va a ser alterado. Con esto yo no estoy ni por un segundo diciendo que el caso no es grave, que no afecta, o sea, que esto necesita una solución. Pero lo que estoy diciendo es, ojo, no sea que a propósito de la indignación justa que las revelaciones han causado, uno se apresure a demandar una solución que va a tener problemas más graves. Yo creo que esto necesita una reforma constitucional. Ahora, lo interesante, la paradoja, es que la reforma constitucional se tiene que hacer en virtud de esta Constitución y por determinados quórums en el Parlamento que muchos de los constituyentes no reconocen y que probablemente aquí se institucionalizaría bastante más la convención de ciertos límites que algunos quieren sobrepasar. Dicen, ¿por qué el Parlamento o por qué la vieja Constitución nos va a poner límites a nosotros? Bueno, ahora probablemente el remendar este problema va a venir del poder constituido y más formal, si se quiere. Bueno, yo creo que ese argumento de que la convención no está sujeta a las reglas constitucionales, cuando suena grandilocuente, cuando hablamos respecto de los 2/3, esas cosas así como grandes, pero cuando uno está pensando, bueno, ¿cuál es el estatuto de los parlamentarios? ¿Los parlamentarios tienen fuero, por ejemplo? ¿Tienen inviolabilidad por las opiniones que emitan? ¿Tienen incompatibilidades? Todo eso... Son las mismas. Son las mismas. Entonces, aquí yo creo que es imprescindible que el Congreso, genéricamente, los poderes constituidos, muestren
compromiso con proteger el proceso constituyente. Y lo que tienen que hacer para eso, creo yo, es modificar la regla sobre por ejemplo, una posibilidad es modificar la regla sobre renuncia por causales de salud y hacerlo extensivo a otros motivos graves, modificar la regla sobre el reemplazo. No así que el resto de los constituyentes le pidan la renuncia. Si él, por ejemplo, dice, ahora, ¿saben qué? No voy a renunciar. Cambiamos la norma, pero él se niega a renunciar. ¿Podría el resto o la mesa o votarse la expulsión de él? No, yo creo que yo creo que 2 minutos de reflexión bastan para darse cuenta que eso es totalmente inaceptable. No puede un órgano compuesto por elección popular decidir expulsar a uno de sus miembros. Entre pares, además. O sea, pensemos en lo que eso podría significar, que una mayoría en ese órgano representativo podría decidir que algunos miembros de ese órgano no deben estar ahí. A mí se me ocurren varias personas que podrían no estar en la convención y sería mejor. Y algunos pero esas son solo mis opiniones. Y algunos querrían que tú no estuvieras. Por cierto, todos los miembros de un órgano elegido por votación popular son iguales. Ninguno puede reclamar una posición para juzgar el derecho del otro a representar y participar. Ahora, si es que Rodrigo Rojas Vade se avanza, porque se puso en el Ministerio Público esta denuncia, avanza y eventualmente se le puede pedir el desafuero. Claro, esa es otra hipótesis en la cual él saldría de la convención. Yo voy a opinar respecto de los hechos como han aparecido, que a mí no me consta el detalle de los hechos que uno necesita para poder emitir un juicio en público, pero yo veo, como te digo así, de lejos, 2 cuestiones que pueden tener relevancia penal. Una es la que hizo presente a la mesa, ¿no? Una declaración jurada o sea, una afirmación falsa bajo juramento en su declaración de intereses. Eso es deuda. Podría calificar, quiero decirlo así, podría calificar como perjurio. Eso es la razón por la cual la mesa comunica esta situación al Ministerio Público. La segunda, que yo tampoco me consta a mí que haya pasado, pero yo he oído que al parecer él habría hecho actividades de recaudación de fondos apelando a su condición de enfermo de cáncer. Y eso, de nuevo, con toda la cautela del mundo, pero podría calificar como... Fernando, si se da alguna de esas, si termina desaforado y tiene entonces dejar la convención, ¿qué mecanismo opera hoy? ¿Queda con 154? Claro. ¿La para poder proceder, ya sea por cualquiera de estos casos, para poder proceder en contra de un convencional, para poder proceder, la justicia en contra de un convencional, necesita obtener el desafuero. El desafuero se obtiene en la Corte de Apelaciones con apelación ante la Corte Suprema. En el momento que un convencional, tal como un parlamentario, porque son las mismas reglas, en el momento que un convencional es desaforado, queda suspendido de su cargo. Y que quede suspendido quiere decir que en términos de las reglas de quórum de la convención no cuenta como un convencional en ejercicio. Y eso es importante porque para los efectos de aprobación de las normas constitucionales el quórum es 2/3 de los miembros en ejercicio. Entonces ahora los miembros en ejercicio pasarían, en esa hipótesis, a ser 154. Todo por verse, pero el hecho político ha sido de un remesón impresionante, muy inesperado. Habíamos visto cosas anteriores, desde las listas, de las firmas, de los notarios falsos, pero esto tuvo más impacto aparentemente por el símbolo que era este... Sí, yo creo, bueno, Rodrigo Rojas Vade tenía una dimensión, era un símbolo de algo. Estuvo cerca de ser presidente. Estuvo cerca de ser vicepresidente de la convención. También, era un símbolo de algo que yo creo que es uno de los grandes éxitos del proceso constituyente. Y es que personas que estaban vinculadas y que representaban a la primera línea, por así decirlo, en vez de estar protestando afuera, o además de estar protestando afuera, estaban también dentro del proceso. Causados en un proceso. Y eso yo creo que es una cuestión fundamental del proceso constituyente. Yo creo que eso explica, en parte, el shock que produjo esta revelación, que me lo produjo a mí también. Fernando Atria, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esperemos. Estamos de vuelta y revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos de inmediato con las noticias de este día lunes y comenzamos con el anuncio del presidente Sebastián Piñera. Anuncia aumentar, la pensión básica solidaria, extender la cobertura del aporte previsional y cubrir las cotizaciones de las personas sin empleo. Son los ejes del proyecto de ley que el gobierno anunció y que va a enviar al Congreso para mejorar y elevar el monto de las pensiones en Chile. Comenzó una semana que será clave para el cuarto retiro del 10%.
Tanto que ya se puso en tabla para el día jueves la votación en la sala de la Cámara de Diputados. Preocupa que la sala ya haya colocado en primer lugar del día jueves, cuando el miércoles se va a votar. Entonces se está legislando a matacaballo para poder cumplir, ¿cierto?, una agenda política. La oposición casi en bloque espera aprobar el cuarto retiro y ya varios parlamentarios oficialistas anunciaron que también respaldarán la idea. Sin embargo, el proyecto no tendría asegurado avanzar. No estoy en condiciones de afirmar de que esta semana se pueda tramitar en la sala el proyecto del cuarto retiro, toda vez que todavía tenemos que abrir el espacio para las indicaciones. Y en medio de la discusión por el cuarto retiro y después de varias semanas de especulaciones, el gobierno decidió enviar una ley corta al Congreso que reforme el sistema de pensiones. La Moneda propone aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos, extender la cobertura del aporte previsional solidario al 80% más vulnerable y que las cotizaciones previsionales de personas sin trabajo sean cubiertas por el seguro de cesantía. En tiempos electorales, mientras algunos quieren reducir las pensiones, nosotros queremos aumentarlas, protegiendo así la calidad de vida de los jubilados durante su tercera edad. El proyecto entrará al Congreso en los próximos días con urgencia y se financiará con la eliminación de exenciones tributarias, una medida valorada por el oficialismo. Considera un sector importante de la clase media. Casi todos quienes tienen hoy día una pensión menor a 500.000 pesos recibirían un aporte previsional solidario. Con este cambio, más el IFE universal, más el IFE laboral, más una economía que se va poniendo de pie y el COVID controlado, no tiene ningún sentido dispararse a los pies con un cuarto retiro. Pero desde la oposición dicen que no condiciona los apoyos al cuarto retiro. No es vinculante, ¿no es cierto?, con la decisión que puedan tomar los diputados y diputadas en relación al cuarto retiro de las AFP como el segundo retiro de rentas vitalicias. Las AFP han demostrado ser una fábrica de pobreza. No van a mejorar las pensiones solo con el pilar solidario. Se necesita un nuevo modelo, una nueva administración que reparta de forma solidaria lo cotizado por años de trabajo de las y los chilenos. Anuncio con el que el gobierno agrega un nuevo elemento a la discusión. Una propuesta que buscaría alinear al oficialismo para frenar eventuales respaldos al cuarto retiro de ahorros previsionales. Y el Instituto de Salud Pública aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac en niños entre 6 y 17 años en Chile. Este proceso comenzaría este mismo mes y contempla vacunar a los niños en sus colegios. Aunque no fue el grupo etario más afectado por la pandemia ni en incidencia ni en mortalidad, la población infantil sí se vio perjudicada por todos los coletazos provocados por el COVID-19. Son parte de quienes aún no cuentan con protección, pero Chile ya aprobó, al menos desde los 6 años, el uso de emergencia de la vacuna Sinovac. No, me parece súper bien que para los niños esté la vacuna de los 6 años, así que a mi hijo le correspondería. ¿Esto es algo que usted esperaba? Sí, porque para seguridad de ellos. Creo que todavía es muy invasivo, muy pequeño para ellos. No estoy de acuerdo en ese sentido. Tendría que averiguar un poquito, pero sí, está todo aprobado, sí, vacunaría a mi hijo. Para que se vaya luego el virus y lleguemos a la normalidad y que la niña pueda ir al colegio, porque harto que le ha afectado el tema, que se vacune. Según lo reportado por el Instituto de Salud Pública, y pese a que en China se comenzó la inoculación desde los 3 años, esta autorización partirá con los niños en etapa escolar. Todavía faltan datos en los menores de 6 años. Un grupo etario que tiene, por su crecimiento, ¿cierto?, tiene una respuesta inmune un poco más fuerte probablemente que un niño de 6 años. La tasa de incidencia del virus en menores de 12 años se ha mantenido más baja que para los adultos durante la pandemia. Hasta el 1 de agosto de este año, los menores de edad han contribuido al 9,8% del total de casos COVID a nivel nacional. La realidad es que las muertes en niños son como un 1 a 2% de las muertes en adultos. O sea, como 100 veces menos, mucho más protegidos los niños que los adultos. Los eventos más graves, como hospitalizaciones, ingresos a UCI y defunciones, se observan en niños de 3 años o más, sobre todo si hay comorbilidades, y en Chile ya sumamos 368 casos PIMS, una falla multisistémica que podría ser letal. Por eso los especialistas recomiendan inocular a sus hijos apenas pueda. La vacuna Sinovac tiene la misma técnica de la vacuna influenza y nadie tiene susto de vacunar por la influenza a su hijo o a su hija. Número 2, el COVID y el PIMS han matado docenas de niños en Chile.
Hay pocos países que ya están vacunando niños menores de 12 años en el mundo, pero por ejemplo en China ya hay al menos 40 millones de menores entre 3 y 17 años que han recibido la vacuna Coronavac. Los resultados del estudio en esta población han demostrado que generan incluso más anticuerpos que los adultos al recibir la inyección. ¿Pero cuándo podría incluirse a los niños más pequeños? Creemos que es importante esperar los estudios fase 3 antes de tomar mayor decisión al respecto del uso de la vacuna en ese grupo etario. Acá en Chile y en paralelo a esta aprobación del ISP, la Universidad Católica avanza justamente en eso. Un ensayo clínico de la vacuna china de Sinovac que reclutó rápidamente a 4.000 voluntarios entre 3 y 17 años con varios objetivos. Medir con suma precisión la inmunidad que genera la vacuna, en particular su duración, por ejemplo, y la capacidad de la inmunidad de reconocer y neutralizar a las variantes del virus. En el caso de los niños, también deben recibir 2 dosis con un intervalo de tiempo de 28 días entre inyecciones. La autoridad sanitaria está planificando la logística para comenzar con la vacunación de este segmento de la población. Los menores de 12 años se irá a vacunar a los colegios, pero la microplanificación es un trabajo que debemos hacer con los seremis de salud y la atención primaria, que vamos ya a agendar reuniones con ellos para poder comenzar con este proceso de vacunación durante el mes de septiembre. Además, las próximas semanas se retomará el calendario para la vacunación de adolescentes de entre 12 y 17 años, grupo para el que ya se había aprobado el uso de emergencia de la vacuna Pfizer. Y vamos también a otras informaciones con el resultado de la última encuesta Academ que muestra a Gabriel Boric como el candidato más competitivo y a Sebastián Sichel en segundo lugar. Ambos presidenciables buscan diferenciarse, mientras que el primero señala que el nombre de Sichel fue definido por Sebastián Piñera, el segundo acusa falta de experiencia. Pero ¿y qué vamos a jugar? ¿Cuáles son los equipos? Los equipos aquí. Si en la cancha no estaba claro en la carrera presidencial, los equipos están definidos. Gabriel Boric se puso la camiseta para diferenciarse de uno de sus rivales, el que ha dicho es el continuador del actual gobierno de Sebastián Piñera. Con Sichel tenemos una cosa en común y una diferencia. Los dos hemos sido 2 veces candidatos a diputados. La diferencia es que él perdió las 2 veces y yo gané las 2 veces. A mí me eligió el pueblo de Chile para estar acá en este momento y a él lo designó Sebastián Piñera. Un debate que con el correr de los días fue escalando. Esto luego que Gabriel Boric cuestionara el financiamiento de la campaña de Sebastián Sichel y que éste le recordara que aún no se ha titulado. Esto es falta de experiencia, lo digo abiertamente. Creo que eso es como ser dirigente universitario. Los dirigentes universitarios son así, moralizan el debate y por lo tanto que cuestione el aporte privado como si fuera algo malo y no se cuestione a sí mismo de todo el financiamiento público que recibe para hacer campaña, la señora que paga el IVA cuando compra el pan, una izquierda media adolescente instala este debate oportunista siempre. Declaraciones cruzadas entre ambos candidatos, una que partió por redes sociales y que se ha convertido en pregunta obligada y que justo se dan cuando Gabriel Boric tiene dominada una de las encuestas. Porque ante la pregunta de la Academ, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Entre los 4 de los 7 presidenciables con mayor preferencia, lidera la lista Gabriel Boric con un 23%. 4 puntos más atrás y en segundo lugar aparece Sebastián Sichel con 19%. Ya sabemos cómo se pone la derecha cuando está nerviosa. Empiezan a insultar, a denostar, declaran la guerra. No voy a hacer especulaciones respecto a qué estará pasando por su cabeza. Me imagino que es una estrategia de campaña de tratar de enlodar el debate. Son las 2 candidaturas que están hoy día posicionadas para estar en segunda vuelta. Nosotros vemos una estrategia muy clara por parte de la candidatura del diputado que permanentemente emplaza un día y después se victimiza cuando hay una respuesta. Yo creo que es una estrategia de él de intentar denostar y atacar. La última encuesta Academ también muestra el eventual escenario ante una segunda vuelta entre Boric y Sichel. ¿Quién ganaría? Un 44% de las preferencias son para el candidato de Apruebo Dignidad versus el 39% para el presidenciable oficialista. Una campaña es sobre todo un gran ejercicio de construir una diferencia apreciable por la mayor parte del electorado. A eso parecen estar apostando Boric y Sichel. Esta será una campaña corta e intensa y se dará en clave de polarización afectiva más que de confrontación sobre políticas públicas.
Quedan exactos 76 días para las elecciones presidenciales. Hasta ahora 7 candidatos se medirían en la primera vuelta de noviembre, pero 2 siguen posicionándose como los favoritos, los mismos que ganaron en las respectivas primarias legales de sus sectores y que hoy buscan con fuerza marcar diferencias. Gracias por la buena onda. Atención con lo siguiente, hasta en un 30% ha aumentado el precio de la carne en estos días previos a las fiestas patrias. El alto consumo de este producto en confinamiento ha llevado a esta alza que afecta al vacuno, pero también a otras carnes, como el cordero magallánico, que recomiendan los expertos. Se lo mostramos a continuación. Está más cara, pero bueno, hay que consumir. Es lo normal de estas fiestas, porque si no, no se puede esperar más. Se acerca el 18 y el tema que más preocupa a los chilenos se repite: el precio de la carne para los asados. Ahora tuve que gastar alto porque tuve que comprar para el 18 porque después se coloca más cara, po. ¿Importa que esté un poquito más caro? No importa, eso es lo de menos. Pues no es tanto, pero no importa que esté un poquito más carita. Y es que la pandemia tuvo un impacto real en el valor de la carne, principalmente la de vacuno. Los factores de esta alza: el consumo de este producto aumentó en un 40% durante el confinamiento y los países que exportan carne a Chile tuvieron dificultades productivas. No solamente en esta fiesta, este año hemos visto que el precio internacional de la carne ha subido, producto de la pandemia y producto de tantas variables de este año y medio que ha tensionado los sistemas alimentarios. Para fiestas patrias se calcula un aumento de entre el 20 y el 30% en el precio de la carne, aunque algunos distribuidores aseguran que esta alza podría llegar a un 40%. Se debe principalmente a que Chile en el vacuno no produce todo lo que consume y generalmente se compensa con importaciones. ¿Qué compra usted habitualmente para el 18? Carne, abastero. ¿Ya? ¿Y por ejemplo el precio normal y cómo está ahora? 6.900 estaba antes, ahora está 8.000 y tanto. Pero pese a este aumento, la gente igual se las arregla para no quedarse solo con las ganas de parrillar en esta fecha. Los expertos entregan datos: elegir cortes menos costosos como la punta paleta o equilibrar el gasto con productos que no variaron tanto su precio como el cerdo o el pollo. Para mí, la punta paleta es un corte que no te falla, lo puedes hacer de la forma que quieras, a la parrilla, al horno. Este es un asadito, por ejemplo, que se corta así, que se parece mucho al lomo vetado. Que no nos quedemos solo con el vacuno, que es la proteína que más alza ha tenido en el último tiempo, sino que mezclemos con carne de cerdo y carne de pollo, que generalmente tienen un valor un poco menor. Un alza en el precio de la carne que también tiene preocupados a los habitantes de la zona austral de Chile. Esto porque el cordero magallánico, uno de los platos más apetecidos de la región, también ha tenido un aumento de hasta el 10% en su valor para fiestas patrias. Usted nos decía que para este año no va a comprar cordero. No, comprarlo aquí en el local es caro. Si uno lo piensa, un cordero de 10, 12 kilos está sobre los 70.000 pesos. Es un valor bastante elevado. Por eso que de repente la recomendación que nosotros hacemos es ir por cortes de cordero que hoy día están disponibles en el mercado interno. Cotizar locales, buscar otras opciones de carne o gastar al precio mayorista son parte de los consejos para evitar que en estas fiestas patrias usted no se quede sin prender la parrilla. Vamos de inmediato a las calles de la capital para conocer las informaciones policiales de las últimas horas con Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Hacemos revisión de las informaciones policiales y comenzamos aquí en la comuna de San Miguel, donde una banda de delincuentes se dio lo que es conocido como un tour delictual. Nosotros nos encontramos aquí en la Tercera Avenida con Primera Transversal, donde ocurrió el primero de estos delitos. Se trata de un portonazo del cual fue víctima una pareja que se encontraba estacionada en este lugar a pocos metros de su domicilio. Pues bien, estos sujetos, 3, los cuales viajaban en un vehículo Mercedes-Benz color negro, los intimidan con armas de fuego. Es tras esta situación que la víctima opuso cierta resistencia, acelerando su vehículo y, tal como se aprecia en las cámaras de seguridad, impacta el vehículo de los delincuentes, los cuales posteriormente lo obligan a descender del mismo y posteriormente se dan a la fuga sin un rumbo
conocido. Nosotros conversamos ahí con la víctima, también conversamos con testigos de esta situación, vecinos que captaron desde los edificios esta situación que estaba ocurriendo en este lugar, porque llamó harto la atención. Estos delincuentes realizaron al menos 13 disparos al aire para poder intimidar a las víctimas. Casquillos de bala que ahora están siendo periciados por la Brigada de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones. Vamos a escuchar algunas declaraciones que pudimos obtener durante horas de la noche. Nos estacionamos porque yo la venía a dejar y pararon unos tipos delante con pistolas, con cuchillos, con todo y nos hicieron bajar. Mi polola cuando vi que corrió, el tipo que estaba al lado mío me puso una cuchilla, una pistola en la cabeza. Al momento de retirarse los antisociales del lugar efectuaron 2 disparos al aire, no existiendo personas lesionadas y no causando daño a la propiedad pública. Claro, escuchábamos las declaraciones por parte tanto de la víctima como de carabineros, los cuales llegaron en primera instancia hasta este lugar donde se efectuó este portonazo, el primero por parte de esta banda, porque yo les comentaba que habían cometido este tour delictual. Posteriormente, en este mismo vehículo robado se trasladaron hasta la calle Santa Estera, aquí en la misma comuna de San Miguel, donde estos sujetos intentaron robar también otro vehículo, situación que fue frustrada por el mismo conductor, la víctima, la cual fue atacada con un cuchillo para poder, lo intimidaron para poder quitarle este vehículo. Las cámaras de seguridad también de ese lugar pudieron captar la huida de este vehículo de los delincuentes, los cuales vieron frustrado su actuar tras la rápida acción de esta víctima, la cual aceleró también su vehículo. Estos delincuentes se dieron a la fuga desde este lugar y posteriormente chocaron su vehículo en la calle Mirador Azul con Vicuña Maquena, dejándolo ahí y dándose a la fuga rápidamente. También conversamos con algunos vecinos, testigos de esta situación, de este portonazo frustrado, el segundo cometido aquí en la comuna de San Miguel durante horas de la noche. Escuchemos sus declaraciones. En este sector todos los días los vehículos son abiertos, se roban los espejos, portonazos. Ahora mismo el vecino que le tocó, lo amenazaron con un cuchillo, le dispararon, pero él alcanzó a arrancar, hizo una buena maniobra y los tipos salieron arrancando. Claro, escuchábamos las declaraciones de vecinos, testigos de este segundo portonazo ocurrido durante horas de la noche en este lugar, el cual resultó frustrado por el rápido actuar de la víctima, la cual retrocedió su vehículo, dejando que estos sujetos se dieran a la fuga, los cuales terminaron esta frenética noche delictual en la calle Mirador Azul con Vicuña Maquena. La Brigada de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones entonces está realizando las primeras diligencias para dar con el paradero de estos delincuentes, los cuales se realizaron estos 2 portonazos, uno el cual fue ejecutado y el otro el cual resultó frustrado aquí en la comuna de San Miguel. Marcos. Gracias, Carlos, por el informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Y cuando son las 2 de la madrugada en punto, hacemos una pausa y volvemos de inmediato con más informaciones en medianoche. Regresamos a medianoche con noticias del mundo. Los talibanes anunciaron que tienen el control total de la provincia afgana de Panjshir, la última zona que no estaba bajo el control de este grupo. Los combatientes de la resistencia afirman que todavía tienen presencia en una zona estratégica del valle, pero los talibanes subieron videos que los muestran izando su bandera en el centro de la capital provincial. Zabihul Mujahid, portavoz de los talibanes, comentó en una conferencia de prensa que este triunfo marca el fin de la guerra en Afganistán. Sobre el tan esperado anuncio de un nuevo gobierno afgano, el portavoz declaró que ya se han tomado todas las decisiones importantes y que pronto se va a anunciar el gabinete. Si alguien toma las armas, toma el nombre de resistencia y motín, sin duda es enemigo de todo el país y de nuestro pueblo, porque el pueblo no quiere que la guerra continúe. La gente necesita saber que el Emirato Islámico terminó la guerra. Ahora todos debemos trabajar por la prosperidad y la preservación de la libertad. Cambiamos completamente de tema.
Una mujer de 111 años fue dada de alta tras superar el COVID-19 en Georgia, al este de Europa. Las autoridades locales informaron que la paciente, nacida en 1910, se siente bien después de cumplir con todas las recomendaciones médicas y demostró que tenía muchas ganas de recuperarse y seguir viviendo. Según fuentes hospitalarias, el hijo de la mujer, que tiene 80 años, sigue hospitalizado ya que también se contagió. Actualmente Georgia es una cifra promedio de poco más de 3.000 casos diarios y el récord de fallecimientos se registró a principios de este mes con 81 muertes en 24 horas. 2 de la madrugada con 9 minutos. De esta forma cerramos el bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Marco, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que en este momento tiene una noticia que te está dando muchísimo que hablar. La migración. Acusan que ingreso por pasos no habilitados alcanzó el máximo histórico. Vea detalles en 24horas.cl. Y revisamos el informe del tiempo para hoy, ya martes 7 de septiembre. Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 14 grados. En tanto, Juan Fernández, en la región de Valparaíso, tendrá cielo parcial y una máxima de 15 grados. Con esta información nos despedimos. Le agradecemos su atención, le deseamos que tenga unas muy buenas noches y los dejamos invitados a seguir atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Por lo pronto, Canal 24 Horas, siempre noticias. Buenas noches, gracias por venir.